Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos convulsos, olvidamos a menudo que la guerra arrebata a los niños su derecho a una infancia segura, obligándolos a dejar su hogar para no vivir realidades que ningún ser humano debería experimentarlas tan temprano. Nuestro invitado de hoy, el director de escena argentino Juan Miranda, acaba de estrenar aquí en París La Casa de los Conejos, adaptación teatral de 3 novelas de Laura Alcoba, argentina obligada de niña a exiliarse aquí en Francia. La maison au lapin. Voici le plan. Ma mère m'a raconté l'histoire d'un petit garçon qui avait vu les armes que ses parents avaient cachées derrière un tableau. Mais les parents avaient oublié de dire à l'enfant combien il était important de se taire. Je suis grande. Seront les activités officielles de la maison. Enfin. Et à partir de là, je me souviens plus très bien. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. En conflictos como el de Gaza, los niños son víctimas no solo de los bombardeos, ¿no? El hambre, el desarraigo. Pocos son conscientes que son potencialmente bombas de relojería, ¿no? Sí, creo Algún que día pueden explotar. Sí, creo que para nosotros, bueno, en esta pieza que estamos aquí presentando, La Maison Lapin, la visión de la violencia narrada o documentada a través del prisma o de la perspectiva de un niño, creo que es un tema que nos toca y creo que todos hemos pasado por esa etapa de la infancia y por suerte no todos hemos por ahí vivido experiencias tan traumáticas o que son claves para construir nuestra identidad, en quienes nos vamos a convertir, y son experiencias que nos condicionan y nos van a acompañar toda la vida. Permíteme, Juan, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, donde realizas estudios de teatro, y que vas a venir a Europa, a Barcelona, primero y a Ámsterdam más tarde, para estudiar dirección teatral. No se te puede considerar como un exiliado, ¿no? No es tu generación, pero quizás tu familia sí tuvo problemas, ¿no? Sí, creo que yo nací en el 85 en Buenos Aires, sí, en plena democracia, pero claro, tengo hermanos, soy el más chico de 4 hermanos y creo que la realidad política y sobre todo esa dictadura tan feroz como fue la dictadura de Videla dejó marcas en todas las familias argentinas y bueno, todas las dictaduras de Latinoamérica. Entonces, cuando empezamos con este proyecto también, sí, mi exilio no fue evidentemente por esas causas, pero sí que la empatía y la memoria de esa experiencia circula, digamos, en la sociedad, en las familias, sí. En Buenos Aires el teatro es una actividad muy importante. ¿Qué es lo que te lleva al mundo del teatro? ¿Eras primero espectador? Sí, yo empecé desde muy pequeño porque mi padre también es actor y también director de teatro. Nosotros venimos de una ciudad que se llama Quilmes, que está cerca de Buenos Aires, cosa que también nos conecta un poco con Laura, que también escribe esa primer novela desde la zona sur, desde La Plata. Y entonces comencé desde muy pequeño a tener una relación como muy cotidiana con el teatro, así que desde pequeño que he comenzado. Y de hecho con Astrid Alviso, que es la actriz y creadora de la compañía, co-creadora junto con Carolina Glés. Nosotros comenzamos a hacer teatro juntos en Buenos Aires, así que nos conocemos hace ya más de 25 años.
y aquí estamos ahora en esta aventura. ¿Sí? Aquí en París. Además, el teatro es un vector perfecto, importante para contar historias, ¿no? Y sobre todo, como dices en la obra, para poder olvidarlas algunas. Sí, sí. Puede ser terapéutico también. Ese es un texto que aparece en la pieza, que es de Laura Alcoa. Sigue el ejercicio de la memoria, ¿no? Como pensar lo que a veces, hasta qué punto también a veces olvidar es necesario para poder sanar. Y creo que este ejercicio del diálogo con la memoria, con lo que se recuerda, con lo que, sobre todo también en la infancia, ¿no? Donde la memoria se está, digamos, la noción de realidad, de ficción, tu imaginario, todo esto está en construcción. Entonces también es interesante cómo desde la visión de un adulto recreamos o volvemos a trabajar con esos materiales. Que tan generosamente, bueno, Laura nos ha dado la oportunidad de entrar de lleno en este universo. Es curioso porque las víctimas de traumatismos terribles como guerras no suelen contar lo que les ha pasado. Quizás prefieren olvidar, ¿no? A mí me ha pasado tener invitados traumatizados y es muy difícil que te hablen de esos traumas. Creo que para mí, personalmente, que también trabajo en otros proyectos, por ahí me interesa mucho el tema también de proyectos más comunitarios o donde la identidad de los adolescentes o de jóvenes, creo que una herramienta súper importante y poderosa es la ficción y es la construcción de ficciones, como nuestra identidad también. Creo a veces que el estigma de un lugar geográfico, de donde vienes, o el estigma de ese evento que te ha tocado vivir, traumático, como puede ser una guerra o una dictadura, por supuesto que forman parte de tu identidad, pero el hecho de solo recrearlo o solo exponerlo como si fuese una especie de hecho histórico, también te coloca a ti en un espacio muy fijo, como si todos como sociedad necesitamos que tú sigas representando ese dolor y encarnando esa identidad, cuando en realidad tú tienes también el derecho de construir y de, como todos, olvidar son heridas y trabajar con ellas, ¿no? Por supuesto. Juan, formas parte del proyecto del Eclectic of Otherness, en el que participan Francia, pero también Croacia y Serbia, un proyecto financiado por la Unión Europea. ¿Qué es ese proyecto? Este proyecto fue un primer proyecto que terminó ahora en enero, pero bueno, estamos a la espera de que podamos volver a hacer otra edición, que es de hecho donde nació esta pieza, la Maison de la Pan. Fue un proyecto creado por 3 compañías de Serbia, Croacia y Francia, donde nos preguntábamos, o el objetivo era investigar sobre la idea de otredad, sobre la idea de la identidad como un extranjero, y cómo dialogamos con esas tensiones desde Europa, y cómo pensamos que también el Vaivén, que es la compañía con la que nosotros trabajamos aquí en París, la identidad y la idea de, bueno, somos inmigrantes, o cómo también nuestra identidad se forja, y en qué momento tú también dices, yo tengo casi la mitad de tiempo viviendo en Europa, que es la misma que viví en Argentina, entonces también la identidad empieza a cambiar. Claro, o ya no lo dices tan rápido como de dónde eres, ¿no? Es una pregunta que lleva, si tienes un tiempo puedo pensar de dónde, o te puedo decir de dónde me siento. Sí, es muy fluctuante. Nos ocurre a todos esas cosas. Imagino que las heridas entre croatas y serbios son difíciles de cicatrizar, ¿no? Sí. ¿Ha habido tensiones entre ellos, por ejemplo? Sí, no, el proyecto fue súper interesante porque justamente nos dio la posibilidad de investigar, de presentar nosotros. Cada compañía tenía la libertad absoluta de trabajar y de meterse en un material de trabajo con una identidad similar, pero cada uno con una forma de teatro distinta, o con algo a investigar muy concreto. Y fue súper interesante cómo pudimos adentrarnos en las distintas miradas de cada grupo, y justamente creo que lejos de llegar a una solución o querer plantear
poner luz sobre algo que es muy complejo, es la idea de empezar como a diseccionar y poner sobre la mesa materiales, diálogos, tensiones, y como todo se construye a partir de relatos, de lo que tú has escuchado en tu casa, de la información a la que tenías acceso, y eso es algo que está también en construcción continuamente. Pues la guerra de ex-Yugoslavia es relativamente reciente, Exacto, ¿no? exacto. Más reciente que la dictadura argentina. Sí, ¿no? totalmente. Terrible. ¿Continúas tu estrecha relación con Cataluña después de haber trabajado en teatros en Barcelona? Ahora, actualmente eres profesor de grado de artes escénicas en la Universidad de Gerona. ¿Cómo viven el teatro, el hecho teatral, las nuevas generaciones? Bueno, las tecnologías quizás han ayudado a cambiar un poco el teatro. Sí, o sea, yo creo que el teatro siempre está en diálogo con la realidad y me gusta, por eso me gusta mucho la educación, porque siento que es el espacio en donde uno puede estar también cuestionándose y pensando cómo transmitir algo que es tan complejo, o sea, tiene algo de un oficio, ¿no? De transmisión oral, de compartir experiencias, saberes. Y sí, cada generación o cada año descubres nuevas, por un lado, no sé, cosas como que aprendes muchísimo, otras que cuesta a veces como decir. Creo que de por sí a veces el teatro tiene esta cosa como historicista o esta cosa de antiguo. Entonces a veces cuesta, me parece, como plantear, bueno, cuál es la función del teatro hoy y cómo, por qué lo seguimos haciendo, porque este mecanismo o esta tecnología que se llama teatro sigue existiendo. Vasto debate, ¿no? Sí. Hablando de identidades, sé que hablas perfectamente catalán y Gerona precisamente era uno de los centros del independentismo catalán. ¿Has vivido esa polémica? Sí, la he vivido. De Gerona todavía está en el exilio, ¿no? Sí, la he vivido porque fueron los años que yo estaba en Barcelona. Yo llegué a Barcelona en el 2007. Así que sí, toda mi identidad como adulto la viví allí y fue un tema así muy... ¿El hecho de que aprendieses catalán fue por interés, por querer asimilarte a la sociedad catalana o te No, yo creo que tiene que... O sea, a ver, la formación era en catalán. Yo primero cuando llegué, o sea, no tenía... O sea, tenía noción obviamente desde Argentina que existía el catalán, pero no sabía... Nunca había estado en Europa, fue mi primera vez y llegué y empecé los estudios y mis apuntes del primer año del Instituto del Teatro son muy curiosos de leer porque todo me sonaba parecido al castellano, pero era obviamente otro idioma y nada, con el tiempo lo fui aprendiendo y me gusta mucho del catalán y de la cultura como... es realmente, o sea, por lo menos Barcelona es una ciudad bilingüe y tú puedes con tus amigos, uno habla en catalán, el otro en castellano, o sea, nunca ha sido nunca lo he vivido como un adoctrinamiento, como una necesidad sino que se ha dado como un proceso natural para mí en el entorno en el que me movía. Además, el saber no ocupa lugar, como dicen Exacto. algunos. Volvamos a la Casa de los Conejos, la Maison de Lapin. ¿Cómo y cuándo conociste el trabajo de Laura Alcoba, las novelas? Yo lo conocí en Buenos Aires, o sea, cada vez que viajo tengo mi familia allí y me gusta eso, comprar libros, leer, y conocí de forma muy así azarosa, veo esta trilogía de los conejos, empiezo a leerlo y ahí me fasciné con el universo y con todo lo que fui comprendiendo que tenía la obra y no solo las resonancias que sentía que tocaban con mi historia, con mi familia, sino que también la historia con Astrid, que es mi colega y con la que trabajamos hace tantos años. Entonces sentía que la pieza tenía mucho que ver también con el espíritu de la compañía El Vaivén, que incluye esto, ¿no? Como preguntarte tu identidad y de repente esta niña de zona sur del Gran Buenos Aires... con esta niña que llega a París y empecé a hacer las conexiones, digo, aquí hay algo y este material, y ahí contacté a Laura y empezó a darse todo de una forma muy, muy natural. ¿Cómo fue vuestro primer encuentro con Astrid Talvis y Laura? Sí. Me imagino fue muy emocionante, ¿no? Para todos. Sí, fue súper emocionante porque primero con la generosidad que Laura nos
se acercó a nosotros y cómo nos dejó trabajar con su material y cómo fuimos también nosotros explicando, porque claro, el proyecto es muy ambicioso porque en un monólogo que dura 1 hora, 1 hora y 5, 3 novelas. se condensan 3 novelas. Entonces, también, y que el lenguaje del teatro y que la adaptación para teatro también tiene otras lógicas que incluso creo que son mucho más, o sea, son distintas no sé, ni mejores ni peores, son otras, incluso que las del lenguaje audiovisual. Entonces hay algo que el tiempo debe condensarse y la multiplicidad de imágenes o cómo tú por ahí de una situación, cómo se escenifica eso, bueno, tienes que tener la posibilidad de jugar libremente con ese material. Y así fue, y con muchísimo cuidado y con muchísima respeto y a su vez juego fue como lo hemos abordado. He visto algún vídeo donde Laura sube al escenario después de una representación. Sí. ¿Qué ha opinado? ¿Estaba contenta del resultado? Sí, eso fue súper emocionante porque creo que siempre uno, no sé, en mi caso como director, siempre la relación con la autora o con el autor de la pieza siempre es una relación muy... visceral. Sí, y es como tú te has metido en el universo del otro y te has tomado decisiones, entonces siempre a mí me genera mucho respeto. Y en este caso, en esta experiencia, en este proceso, creo que mucho más porque... Si bien obviamente es una ficción y ella siempre habla del espacio ficcional que tiene también su trabajo, pero no dejan de ser hechos y vivencias que ha vivido Laura. Entonces creo que ahí se genera una tensión muy especial y la noche que Laura pudo ver la pieza también estaba con su hija, o sea, como de repente si estás la vida que empieza a como conecta y da sus propios giros, vueltas, no sé, como que había mucha tensión y fue algo muy especial esa noche. Un auténtico vaivén. Sí, un vaivén. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita para la puesta en escena de Juan Miranda de La Maison des Lapins, La Casa de los Conejos, adaptación de 3 novelas de Laura Alcoba, que estará en cartel en el local de Autrices, el local de las autoras, aquí en París, hasta el 7 de diciembre. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Quilmes, ahí en Buenos Aires, gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latino, y una red TAL que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.